trayendo la presencia de Dios a casa. Vamos a hablar acerca del texto Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 5 hasta el 9. Dice la palabra del Señor ahí. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de manera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano y el arca de Dios la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió ahí. Lo hirió ahí Dios por aquella temeridad. Y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza, y fue llamado aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Entonces, hablamos del tema, y vamos a hablar un poquito del tema, y lo vamos a hablar más rápido, de traer la presencia del Señor a casa, de traer la presencia del Señor a casa. Entonces, decimos que para traer la presencia del Señor a casa hay 5 aspectos importantes que nosotros vemos a través de la historia del rey David trayendo el arca a Israel. Entonces vamos a ver los 5 aspectos que nos enseñan a traer la presencia de Dios a casa. Número 1 es hacernos preguntas de evaluación. Hacernos preguntas de evaluación. Y aquí hay un texto que podemos leer. Primero, creemos tanto por respuestas que tenemos como por preguntas que nos hacemos. Es importante que nosotros como creyentes nos hagamos preguntas de cómo la palabra del Señor afecta nuestras vidas. Otra cosa es fundamental saber hacer preguntas como David las hizo. ¿Cómo ha de venir el arca de Jehová a mí?, se preguntó David en aquel momento. Y otra de las cosas es preguntas para nuestro tiempo. ¿Qué hemos hecho para que la presencia del Señor venga a nuestra casa? ¿Qué podemos hacer para que la presencia de Dios venga a nosotros? Bueno, es una pregunta que debemos de hacernos, y miramos los esfuerzos que hizo David en ese momento. David movió 30,000 hombres para poder traer la presencia de Dios a casa, el arca del Señor a casa de nuevo. ¿Estamos dispuestos a reunir a otros para que nos ayuden, para que esté con nosotros, para traer de vuelta la presencia del Señor? Es el momento de pedir ayuda, de hacernos preguntas que nos hagan reflexionar acerca de nuestro andar en el Señor. Es sumamente importante hacernos preguntas de cómo traer la presencia del Señor. Entonces, lo primero es hacernos preguntas de evaluación. En segundo lugar, pausa en medio del caos. Pausa en medio del caos. A veces hay pausas que tendremos que hacer en nuestra intención de tener su presencia de continuo en nuestras vidas. 3 meses y algo cambió en la casa de Obed-Edom. Pero en ese tiempo David reflexionó sobre lo sucedido. Miren, hubo una pausa entre traer la presencia del Señor a la casa de Israel. Y entonces esos 3 meses llenaron de bendición la casa de Obed-Edom. Y yo sé que no tengo que volver a contar la historia, usted lo sabe. ¿Cómo sucedió que la casa de Obed-Edom fue bendecida a través del arca en su casa? Pero nosotros, en este momento de pausa en nuestro mundo, hemos mejorado nuestra relación con Dios, hemos mejorado acerca de cómo nosotros podemos hacer y nosotros podemos entender que esta pausa es un propósito, es poder mejorar nuestra relación con el Señor. Entonces, pausa en medio del caos. Vamos a ir con la tercera rápidamente para poder avanzar, y es: escucha lo bueno, no solo lo malo. A veces solo escuchamos lo malo y lo negativo, lo prejuicioso, lo orgulloso y lo pecaminoso. Y aquí hay una frase, es: si te quieres informar está bien, pero no dejes que eso te haga esclavo del miedo. Y Dios puede bendecir tu casa como la casa de Obed-Edom. Solo sé paciente. Entonces, escucha lo bueno, no solo lo malo. A veces solo escuchamos lo malo.
y Dios quiere bendecirnos. No sé si usted es una de esas personas que pasa día y noche pegado a las noticias o pegado a la información de la cual se está viviendo el día de hoy. Y está bien que usted se quiera informar, está bien que usted quiera ser una persona precavida, pero mi querido hermano, usted no solo puede estar pegado a lo malo. Y es por eso y tan importante es poder ver cómo la palabra del Señor, cómo conectarnos, por ejemplo, a la transmisión de la iglesia, cómo conectarnos a las predicaciones, buscar la palabra, buscar predicaciones, nos hace entender lo bueno que Dios puede hacer en este tiempo. Pero si usted, mi querido hermano, solo pasa conectado a noticias, solo pasa escuchando de la enfermedad, solo pasa escuchando de pandemia, pasa escuchando de muerte, su mente y su corazón se van a conectar a eso y usted no va a poder avanzar porque el miedo lo va a paralizar. Entonces, escuchar lo bueno y no solo lo malo. Quiero seguir avanzando. Y entonces, ¿cómo en ese momento poder traer el arca de Dios a nuestra casa? Bueno, mi hermano, tengo una condición que la palabra del Señor nos enseña en esta noche y es volver a dar lo mejor para Dios. Mire lo que dice el versículo 13 y 14 de la palabra que estamos leyendo acerca del regreso del arca de Dios a la casa de Israel. Dice el versículo 13: y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David dice que danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Entonces, dar lo mejor para el Señor. La excelencia en el reino de Dios, mi querido amigo y mi querido hermano, no es negociable. Tenemos que hacer las cosas con excelencia. David hizo su mejor esfuerzo ante la presencia del Señor. Y lo segundo es dar pasos. No es la voluntad de Dios que estemos en pausa todo el tiempo. Su voluntad es que demos pasos hacia adelante. No es en ningún momento que la voluntad de Dios que la iglesia se estanque. La voluntad de Dios es que demos pasos hacia enfrente. Y escúcheme bien, no nos podemos detener por el temor, por el miedo a la pandemia. Tenemos que avanzar hacia adelante. Usted y yo no nos podemos quedar parados, tenemos que avanzar, tenemos que dar lo mejor para Dios. No tenemos que ser conformistas en este tiempo cuando se da la transmisión o usted sabe que va a haber un culto online a través del Facebook. De lo mejor para Dios, así como como vimos el video al inicio, dábamos lo mejor en alabanza, en adoración en los templos, así mismo tiene que ser en nuestros hogares. Prepare su vida, prepare su tiempo, de lo mejor, prepárese con su Biblia en su mano, prepárese con su libreta de anotaciones, prepárese si usted quiere con su lápiz, su papel y hagamos lo mejor para el Señor. ¿O usted piensa que se conecta para poder agradarme a mí? No, mi querido hermano, usted lo hace para poder agradar al Señor. Todo lo que usted hace es para agradar al Señor. Cuando usted se conecta y comienza a apuntar, está agradando al Señor. Cuando usted viene y es receptivo a la palabra, usted está dando lo mejor para el Señor y no para los hombres. Dar lo mejor para el Señor. ¿Hace cuánto no le damos lo mejor al Señor? Somos conformistas y decimos, basta con conectarme. El pastor ya me vio que me conecté y ya me salgo. No, demos lo mejor para el Señor. No escatimemos en dar lo mejor para el Señor, porque sabe que Él no escatimó en dar su Hijo por nosotros. Amén. Así es. Y en último lugar, y ya para terminar, cómo traer la presencia del Señor a nuestras casas es esperar la victoria de parte de Dios. Esperar la victoria de parte de Dios. Todo el pueblo es bendecido, es restaurado y es restaurado el plan original de Dios para el pueblo. La pusieron en su lugar, dice ahí la palabra. La presencia de Dios tiene su lugar y es exactamente en ti.
en medio de una tienda que David había levantado. Así como David, debemos levantar la tienda en nuestro interior donde se alberga su presencia. Mire lo que dice el versículo 17 y 18. Dice, metieron el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. O sea que después de todo esto, cuando David acabó, y dice el 18, de ofrecer holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo y bendijo el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Qué trae la presencia del Señor en nuestras casas? Trae bendición para el pueblo. Alguien tiene que decir amén y decir, Señor, yo deseo la bendición tuya para mis hermanos, para mi pastor, para la iglesia. Deseo la bendición tuya. ¿Por qué? Porque eso se hace como trayendo la presencia del Señor. Dijimos en último lugar, esperar esa victoria de parte de Dios. En medio de esa tienda, en medio de ese lugar y en nuestra actualidad tenemos al Espíritu Santo que desea habitar y morar en nosotros. Entonces tenemos que darle la entrada para que esa presencia pueda estar con nosotros y en nosotros. Tenemos que darle ese lugar, como dice la palabra ahí en el versículo 17, metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David había hecho para el arca. Y quiero terminar con esto, acerca de cómo esta palabra nos enseña algunos beneficios y lo que esta palabra trae a nosotros. Dice la palabra que luego de que sucedió todo esto, en el versículo 7, en el capítulo 7, versículo 3, dice, y Natán dijo al rey, anda y haz lo que en tu corazón, lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Mire, le voy a dar los beneficios que trae esta palabra a nosotros. Los beneficios que trae que la presencia del Señor esté con nosotros. Capítulo 7, verso 3 dice, trae libertad, porque Natán le dijo a David, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. ¿Cuántos queremos que el Señor esté con nosotros? Amén. Y también en el capítulo 7, en el verso 8 y 9 dice la palabra así, y se lo voy a leer tal cual está escrita. Dice el versículo 8 del capítulo 7. Ahora pues dirás así, mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo tomé del redil detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Amén. Entonces, ¿qué nos enseña el texto acerca de lo que el Señor nos da cuando le damos el lugar a su presencia? Dice, trae promesa de cuidado, dice, te quitará del redil, ahí donde estabas escondido sin ser visto. O sea que el Señor te va a sacar de un redil en el cual estás y te va a poner en un lugar aún más grande del que estás. También dice, todo esto pasa cuando la presencia del Señor está con nosotros. Te pone por príncipe sobre el pueblo. Eso es lo que sucedió con David. Va a estar contigo en todo lo que hagas. Y Josué, aún más atrás, dice que cuando el Señor y su palabra está con nosotros, Él va a estar con nosotros y todo nos irá bien. ¿Cuántos queremos que el Señor esté en cada decisión de la que tomemos? No estar con aquella duda. ¿Será que será tu voluntad, Señor, que yo me meta en esta relación, que yo acepte este trabajo,
que yo salga a este lugar, que yo vaya y ore por ya la misma presencia nos da la libertad para hacer tal cual nuestro corazón indique. También dice que va a destruir a tus enemigos y te dará un nombre grande. Quiero terminar y poder dar gracias a Dios. Así que vamos a orar ahí donde está. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta noche porque podemos aprender de tu palabra, Señor, que cuán importante es traer tu presencia, Señor, a nuestros hogares y a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos en todo momento a poder traer esa presencia a nuestras casas. Te pido por cada uno, Señor, de los que se conecta, que pueda ser tu Espíritu Santo ayudándoles, Señor, en todo momento, y en el nombre de Jesús, que tú puedas ayudarnos a nosotros. Gracias, Señor. Amamos tu presencia y queremos que tú estés con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Mi querido hermano, mi querido amigo, muchísimas gracias por haberse conectado y agradecemos todo lo que está haciendo Dios en este tiempo. Muchísimas gracias, Dios me lo bendiga, un gusto estar con usted y nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones.